Hugo Livi y Mario Handler son los cineastas más representativos del cine social y político uruguayo de los años 60. Como el Uruguay no hay, Carlos y Elecciones provocaron debates sobre el imaginario del país y a su vez marcaron un contraste con las convenciones y con las formas cinematográficas habituales. Esas tres películas no se ajustaron a las categorías más habituales hasta ese momento. O sea, por ejemplo, como el Uruguay no hay, la crítica lo vio como un panfleto, pero a su vez tuvo que redefinir qué era un panfleto para que no evocara esa idea común del panfleto, porque el lenguaje era un lenguaje extraordinario, era algo nunca visto. Así lo decía la crítica. Esto también es el Uruguay, mi país. Con un campo lleno de riqueza. Repartida entre unos pocos. Y una pequeña ciudad agitada, Montevideo. Lo que primero hay que comprender es el contexto de la famosa crisis uruguaya, que eso permea, digamos, de algún modo a las prácticas artísticas. El propio auge de la crítica y de la cultura cinéfila uruguaya de la segunda posguerra es que empiezan a verse películas de otros lares donde sí hay preocupaciones políticas y sociales muy claras, y que eso va a trasladarse a las primeras películas que suelen considerarse antecedentes del cine militante porque transmitieron inquietudes muy presentes en ese contexto y no son meramente antecedentes de un cine que se va a radicalizar, como sabemos, a fines de los años 60. Cantegriles ya introduce, digamos, esa preocupación, esas imágenes que de algún modo son el lado B de esa Suiza de América, de ese estado de bienestar. El Uruguay ya comenzaba a estar inscripto en una situación de crisis económica y social, pero además estaba en juego, y también en Uruguay, la política internacional de las dos grandes potencias, sobre todo de los Estados Unidos, para el cual, en el marco de la promoción de la doctrina de la seguridad nacional, bien, América Latina era el barrio trasero. Lo decía fundamentalmente para México y Centroamérica, pero Uruguay era decisivo, era decisivo. Cuando aparece, como el Uruguay no hay,
no tenemos esos discursos sobre el cine político que sí tenemos a fines de la década del 60. Por eso también podemos pensar a Como el Uruguay no hay como una película que configura un momento inaugural. El antiimperialismo de la película de alguna forma también despertaba cierta lectura regional, ¿no? Al compás de la banda policial, los jubilados reclamaron al gobierno un aumento. Y tiene secuencias como por ejemplo esa secuencia que muestra un bebé desnutrido en un cantegril y después vemos a Eisenhower saludar en colores y luego vuelve a ese cantegril transmitiendo ideas complejas, crudas, como decía la crítica. Pero ¿a quién le importa cómo viven estos viejos? O los niños de nuestro campo, o los que nacerán en los cantegriles. Los que viven de la basura. O en los rancheríos. Los peones y sus familias. El nuevo gobierno, al tomar el timón del país, dio un vuelco decisivo a nuestra política económica. Sus consecuencias fueron inmediatas. Antes de lo que podemos llamar el nacimiento del cine militante o la génesis del cine militante, hay dos películas que son muy importantes. Carlos, Cine Retrato de un Caminante, de Mario Handler, hecho en el marco del Instituto de Cinematografía de la Universidad de la República, y poco después Elecciones, del año 67, de Handler y Ulibe, el director de Como el Uruguay no hay. Son otras metodologías a la hora de filmar un documental, o sea, donde el azar y el encuentro forman parte del proceso, donde vos tenés el uso de otras cámaras más livianas, sin trípode. Si bien en estos casos, en el de Carlos Elecciones no hay una voz sincrónica, pero sí hay una intención del uso de la voz auténtica. Y lo más importante es que Carlos y Elecciones desplazan esa voice-over característica del documental clásico que guía la narración. Si vos tenés una madre, vamos a poner en esta suposición, ¿me entendés? ¿Te abandono la vida? La dimensión experimental de Carlos en el momento de desaparición es bien importante. Usaba una voz asincrónica, testimonial, una voz popular de un sujeto que vivía en la calle. Mientras tanto, por otro lado, mostraba un Montevideo que era la contracara de ese Montevideo postal que se conocía en ese momento. ¿Comprendiste bien lo que te estoy explicando? Ya, cosas, ¿qué tiempo es aquello? 45 años que andaba la mujer me engañó. Me engañó y una manera más terrible que nunca más. Ni verla, pero. Yo a verle y digo, bueno, toma, entendiste. ¿Oíste? Te vas. De mi lado, te vas.
Y trabajo para siempre, como yo. Chao. Vendí todo lo que tenía y ahora me vine para acá para Montevideo. Y aquí estoy. ¿Qué te parece vos? En el caso de Elecciones, Ulibe mismo dice, bueno, esta película no está siguiendo las convenciones más habituales, es una película compleja. Y creo que la crítica también lo ve así. Que hemos inclusive atado nuestro destino personal de la reforma. Si no hay reforma, no seremos ni diputados, ni senadores, ni consejeros, ni nada. Muy bien, padre. Absolutamente. Y esto es muy claro, y tiene que ser así. El Uruguay se merece a Gallinal. Doctor Alberto Gallinal expresó los siguientes conceptos. El Uruguay es como una virgen, que no se puede tocar sin el escándalo de la humanidad. Ni se puede hablar. Porque nosotros precisamos en Cerro Largo, hombre como el Nano. Así que yo creo que Dios, que hay un Dios en el cielo, que ese Dios nos va a alentar para que Nano Pérez salga de presidente del Consejo, de la Intendencia, para bien de los humildes, de los pobres y de todo el oriental. No, ya que nada más. Soy un joven que pregunta qué democracia y qué libertad. Soy un joven que pregunta qué democracia y qué libertad. Y junto a Beltrán de Siglo, la respuesta habré de encontrar. Beltrán lista 400. Oyentes y televidentes, en este momento se cumple uno de los actos más trascendentes de la vida del país. Este es acto de la democracia. Sublemas en el Partido Colorado. Valle Lacarte, 73.130, Sestido Pacheco, 96.841, Vasconcelos Rodríguez, con 46.292 sufragios. Con respecto a la reforma... Oficialmente en una información de Farmacia del Pueblo. Michelini, 1951. Con 139.100... Lista 44, 9 votos, 116, 1 voto, 122. Ha ganado el Partido Colorado. 3 votos para la lista 90, 6 votos. Votaron a favor del lema Partido Colorado 251.718. A favor del lema Partido Nacional 152.551. Ventaja del Partido Colorado sobre el Partido Nacional 99.167 votos. Dentro del Partido Colorado, candidatos al Consejo Nacional de Gobierno, Leñani avantaja a Grauer por 23.304 votos. En el Partido Colorado, el sublema que encabeza el doctor Grauer, 73.820. El final de Elecciones es un final bien moderno, ¿no? O sea, uno tiene esa mirada a cámara del niño congelado, y el mismo Ulibe dice que tomaron un riesgo al elegir ese final, ¿no? O sea, hay como una conciencia de que están haciendo un documental que no es ese documental clásico.
para confundirlos y hacer que ustedes vayan de nuevo a votar por ellos. Luchando contra esta falta de respeto a los ciudadanos modestos de los barrios, invitamos a que todos los vecinos, blancos y colorados, viejos y jóvenes, nos acompañen esta noche. Estas películas están poniendo en cuestión los mecanismos de esa democracia que ellos llaman liberal burguesa, ¿no? El término cine militante, que hay que siempre tener cuidado, que es un término impuesto por los propios actores, es decir, porque las películas tienen un uso militante. Por eso se llamaban a sí mismos cineastas militantes. No es que el estilo lo defina como militante, sino el uso que se hace, el uso, digamos, cómo circula, con qué otras películas se ve, con qué organizaciones políticas o sociales se vincula. Esa necesidad de cooperar y del mutuo conocimiento es algo que atravesó todos los encuentros regionales desde mitad de la década del 60. O sea, el intercambio intelectual y material entre los cineastas de la región. Los festivales de Viña del Mar 67 y 69 no solo se llaman festival, sino se llaman encuentros del nuevo cine latinoamericano. ¿Eso qué significa? Que se juntaron a discutir cuál es la agenda que tiene que tener ese nuevo cine latinoamericano, que es una agenda muy politizada, es decir, una agenda que aspira a intervenir en el campo cinematográfico contra la cinematografía estadounidense o europea, digamos, contra lo que llaman ese dominio de las pantallas por esas cinematografías, pero también para construir una agenda que intervenga políticamente, es decir, articulada con otras expresiones del campo cultural o del campo de la política. ¿Cómo sostener esos circuitos alternativos? ¿De qué manera mostrar ese cine? ¿Cómo formar técnicos? Todas esas eran temas o áreas de una praxis común, pero que cada grupo tenía que adaptarla a su contexto y a la realidad de su país, aprendiendo de lo que habían hecho los otros. A diferencia de otros contextos nacionales, donde uno podría tener una escuela de cine o una revista sobre cine o un grupo de cineastas, en el caso uruguayo, este proceso está vinculado a una plataforma o a la fuerza de una plataforma social y política que era el semanario Marcha, un semanario contrainformativo, latinoamericanista, tercermundista. Desde los años 50, Marcha organizaba sus festivales de cine anuales que programaban un cine de calidad, generalmente europeo, norteamericano, pero en 1967 la política de la programación de esos festivales tomó un giro radical y comenzó a programarse otros cines, o sea, cines que abordaban otros temas como la guerra de Vietnam, las guerrillas en América Latina, el hambre en la región. Y esa ruptura en los festivales de Marcha fue de alguna manera inaugural, porque desde ahí es que se desencadena un proceso muy intenso y se abre un espacio nuevo en el semanario. Y en realidad en ese contexto Uruguay se transforma en un país de referencia para el nuevo cine latinoamericano. El Cine Club de Marcha y lo que después va a dar origen a la fundación de la Cinemateca del Tercer Mundo son quienes en América Latina estaban siendo los referentes de todo este nuevo movimiento. La primera película que podemos calificar de uso militante, o si queremos hablar del comienzo del cine militante uruguayo, es Me gustan los estudiantes, de Mario Handel. Es una película, ¿no? O sea, la fueron a ver al Festival de Cine de Marcha y salieron y que los estudiantes empezaron a romper bancos, ¿no? O sea, era como que generaba esa cosa explosiva, una película que se produce dentro de la universidad pero que explota afuera de la universidad. Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías. Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba, y zamba la cosa, que viva la astronomía. Que es una película que muestra la movilización estudiantil, callejera, no solo estudiantil, contra la llegada de Lyndon Johnson a la conferencia de jefes de Estado de Punta del Este en 1967. Rugen como los vientos cuando les meten al oído sotanas o regimientos.
pajarillos libertarios igual que los elementos, caramba y zamba la cosa, vivan los experimentos. En toda América Latina, en un contexto hostil de la Guerra Fría, los conflictos se van agudizando, se van radicalizando las posturas, y me parece que hay un bienio, podríamos decir, que es 67-68, que es trascendental para que ese nuevo cine latinoamericano, que muestra esas preocupaciones políticas y sociales, se vuelva un cine de combate. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Es el ascenso de la movilización social, pero además la escalada autoritaria a partir de 1967 con la llegada a la presidencia de Pacheco Areco. Los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Ya comenzaba a perfilarse como un proyecto posible, el proyecto de un golpe de Estado. El mundo estaba estallando. El año 68 fue un año muy confrontativo en el Uruguay. Bueno, murieron los primeros estudiantes a manos de la represión. Vamos estudiantes por calles y plazas. Era el Mayo francés, en donde no solamente la estructura social estuvo en entredicho, sino había una transformación de la vida. Es todo eso, sí, pero también es el cambio en la música, es el cambio en la estética femenina, es el cambio en el rol femenino, es un cambio de valores en donde la idea fundamental es el cambio. Viento frío les vamos a arrimar, arrimar, arrimar. Sobre el aire oscuro vamos a vencer. Yo cierro los ojos y pienso en 1968 y esas imágenes, y acá entramos en este mundo de las imágenes, a veces es difícil para uno decir si esto era París, si era México, si era Montevideo, ¿no? Y eso es muy interesante para mí del momento porque hay como esto, una transnacionalización, una circulación global muy acelerada, pero en el año 68 este ciclo de protesta se vuelve álgido, ¿no? Se vuelve urgente, tiene un protagonismo juvenil bastante inédito, bastante omnipresente, característico de lo que pasa a nivel global, de nuevo. Hoy son brazos, mañana ¿qué serán? ¿Qué serán? ¿Qué serán? Son los movimientos estudiantiles, los nuevos protagonistas, nunca los únicos, siempre como aliados del movimiento obrero organizado, de los trabajadores organizados, aliados de otros movimientos sociales, pero la marca, ¿no? Lo identificatorio, lo nuevo, es este estallido juvenil, sobre todo estudiantil. En 1968 surgió un grupo de estudiantes de arquitectura, que fue el Grupo Experimental de Cine. Ellos realizan un cortometraje que se llamó Refusila, que narraba con voces en off, hacía una crónica de los acontecimientos sucedidos en el 68, desde febrero del 68 hasta enero del año 69. ...2 de febrero de 1968... ...un hombre dejó de existir en el interior de una comisaría sin asistencia médica. Demostración estudiantil dejó 6 heridos. 4 de junio... ...desde mañana no habrá carne. Leche, se agudiza la escasez en invierno. 10 de junio... ...amarga realidad... ...aumento de menores al Consejo del Niño. Un hombre intentó tirarse desde la antena del Sodre... ...no podía conseguir trabajo. 11 de junio... ...iniciaron huelga los funcionarios públicos. Enseñanza para 48 horas. Permanecen cerrados los bancos oficiales. Junio 12... Se mantiene el conflicto bancario. Boleto, nuevo aumento. Conflictos en el sector público. Nuevos choques entre estudiantes y policías. Junio 13, último momento, medidas de seguridad y sexta crisis ministerial. El sábado de noche, 266. Me resulta interesante no solo por la experiencia que hacen ellos como grupo, que de alguna manera hay una mezcla de autodidactas, un poco tanto el grupo de arquitectura como Refusila,
hace eco de otra respuesta que también fue global, que es que frente a los acontecimientos del 68, de esa coyuntura, en todas partes del mundo, cineastas amateurs o aficionados o periodistas salen a la calle a registrar, a narrar, a contar la huelga o a contar la violencia frente a la protesta estudiantil. Me gustan los estudiantes, se filma en el 67 y se estrena en el 68 en el Festival de Marcha. Cuando se va a volver a reproyectar, matan a Liberarse en agosto. En ese mismo, se suspende el Festival de Marcha, ¿no? El cartel. Festival suspendido porque ha muerto un estudiante, pero lo cierto es que el Departamento de Cine de Marcha decide hacer una película. Una serie de emprendimientos dentro del semanario Marcha, como el Departamento de Cine de Marcha. Finalmente, se va a fundar la Cinemateca del Tercer Mundo en noviembre de 1969. Es decir, que la Cinemateca del Tercer Mundo es el corolario, de algún modo, de un proceso vertiginoso en breve tiempo, pero que involucró a varias personas y varias iniciativas. A la cabeza de la Cinemateca del Tercer Mundo, podríamos pensar, tenemos dos figuras importantes que son Mario Handler y Walter Achogar. La Cinemateca del Tercer Mundo, sin duda, es el actor clave del cine militante uruguayo. Comprende no solo la producción de películas militantes, sino también la difusión de cine político y social, por barrios, por ambientes sindicales, fuera de Montevideo. Entonces hacen una tarea, o intentan hacer una tarea de distribución y difusión del cine político y social bien amplia. Y Liberarse es una demostración de eso, y en realidad desde el punto de vista de la trayectoria política de estos cineastas, es una película donde claramente se desprende una visión muchísimo más radicalizada de la manifestación estudiantil. Digamos que hay como un proceso de radicalización donde si inicialmente produjeron adentro de la universidad y entraron en conflicto por eso, siguen produciendo pero lo muestran afuera hasta que se consolidan en un departamento de cine en Marcha y en determinado momento tienen que salir de Marcha también y crean la Cinemateca del Tercer Mundo. Pacheco gobernó casi todo su periodo bajo medidas prontas de seguridad, que son una forma limitada del estado de sitio, podemos llamarlo de esa manera, para que se entienda fuera de nuestro contexto. Prohíbe un montón de derechos, de asociación, de reunión, de manifestación, y cambia radicalmente, bueno, la respuesta represiva del gobierno, pero también la interacción con los grupos movilizados en las calles. Y bueno, ahí las imágenes estas un poco como más, si se quiere, por lo menos en el caso nuestro, uruguayo, estas más festivas, ¿no? Esto de los cuerpos expresándose en las calles, con los nuevos vestidos, con los nuevos peinados, se van complicando con imágenes de mucha violencia. Los 60 uruguayos, bueno, terminaron trágicamente. La represión se agudizó, ya hubo signos de terrorismo de Estado antes del golpe de Estado.
Lo que me importa decir es el movimiento social está antes y los grupos políticos que captan, que capitalizan, crecen a partir de esto. Pero bueno, a partir de este momento ya tenemos otro panorama, ¿no? Un panorama donde ya en el 68 la guerrilla empieza a estar presente con secuestros, con acciones que al principio tienen unos tonos, la etapa Robin Hood se le dice, del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, y después se va complicando cada vez más, ¿no? De nuevo en interacción con la represión. Y Liberarse se estrena en la fundación de la Cinemateca del Tercer Mundo el 8 de noviembre del 69. Gana un premio en un festival de Leipzig, en Europa, y como los alemanes no les podían pagar en otra cosa que no fueran marcos alemanes, y ellos tampoco no hacían nada con marcos alemanes, entonces les pagan en especies, en película cinematográfica, mandan los rollos de película virgen, y con esa película virgen producen en el 71 La bandera que levantamos. El Comité del Frente. Para nosotros la garantía la va a dar la presencia del pueblo organizado. El Comité del Frente se estructura a partir de dos lugares, o a partir del centro de trabajo o a partir del centro de barrio. Nunca se abrió un cauce tan ancho para la unidad popular como en estos momentos. Nunca, salvo con Artigas, también junto a él, el pueblo oriental se unió para enfrentar a la oligarquía y al imperialismo de la época. A la huella y un paso al frente, que el futuro se hace desde el presente. La bandera... Por primera vez en la historia, una coalición de izquierdas en Uruguay tiene expectativas razonables de hacer unas buenas elecciones. La Cinemateca del Tercer Mundo produce quizá la más conocida de todas, que se llama La bandera que levantamos, cuyo tema es la proclamación de la candidatura de Liber Seregni a la presidencia por el Frente Amplio, realizada en la explanada de la Intendencia de Montevideo el 26 de marzo de 1971. Porque no se pueden embretar sus ansias de vivir y sus ansias de crear. Y el régimen responde con sanciones y con represión. El régimen reconoce con eso que es él, el régimen, el que no tiene futuro. Y a la desocupación, a salarios reales cada vez más reducidos. Es una película muy interesante porque, a pesar de ser una película hecha para una campaña política, en realidad tiene el tono combativo de las anteriores producciones de la Cinemateca del Tercer Mundo o vinculada a la Cinemateca del Tercer Mundo. Es una película con un montaje de imágenes de Vietnam, de otras luchas latinoamericanas o de distintas expresiones más radicalizadas de la izquierda uruguaya y latinoamericana. Bueno, si hablamos de la justicia, ustedes están pagando deuda al resultado de préstamos que ustedes han nacido antes. Y naturalmente, cuando pagan, el dinero se va en otra dirección, pero ha sido préstamo hecho por usted antes. El desarrollo suyo, la subida de estándar suyo.
es importante para nosotros. Desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista de la dignidad humana y desde el punto de vista de comercio creciendo entre nuestros países. Si ustedes no compran, si ustedes no venden a nosotros, ustedes no pueden comprar. Es muy simple, me parece. El último intento del viejo Uruguay para encontrar una salida de medias tintas fue la elección del general Getiro. Y entonces, ¿qué pasó? Entonces fue la oligarquía la que resolvió radicalizarse, la que quiso terminar con las medias tintas, porque únicamente podía mantenerse transfiriendo todo el peso de la crisis sobre el pueblo. Y así vino el gobierno del señor Pacheco. Pacheco, 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 Pacheco. La violencia comenzó desde arriba. Sí, la violencia comenzó desde arriba. La estructura de la dominación económica quedó al desnudo. Decretó que era la hora del garrote. Y como siempre, cínicamente, culpó del desorden a las masas estudiantiles y a las masas obreras. El Frente Amplio rechazó la bandera que levantamos como película oficial de campaña, en tanto sus imágenes no se correspondían con una coalición amplia como era el Frente Amplio, de las cuales los grupos más radicalizados o más vinculados a la izquierda revolucionaria eran una minoría. Otra de las películas hecha en 1971 se llama La Rosca, hecha por un grupo que se creó en torno a un taller de cine en el Cineclub Cine Universitario. Deciden hacer extraoficialmente una película que apoya la campaña del Frente Amplio, es decir, que forma parte de algún modo de esa atmósfera combativa que se desarrolló en los meses de campaña. Mediante la rosca y la tuerca se puede crear un mecanismo que aprieta y aprieta. En el Uruguay, primero estaban los ríos lagarteando al sol. Pero vinieron los españoles, conquistadores y economistas natos, y la rosca empezó a girar a un ritmo tan acelerado que amenazó con la exterminación indígena. Fray Bartolomé de las Casas, piadoso sacerdote, pensó y aconsejó sustituir los explotados con la introducción de negros. Tuvo una buena circulación durante los meses siguientes a su estreno, que incluso superaron la fecha de las elecciones y se exhibió hasta fines de 1961 y principios de 1962. La instalación del autoritarismo en algunos ámbitos significó la cancelación de debates y procesos que estaban abiertos, que eran todavía germinales, ¿no? Que no estaban desarrollados, ¿no? En algunos espacios, y pienso ahora de nuevo en los espacios de producción de cine adentro de la Universidad de la República, la intervención determinó el desmantelamiento absoluto de estos espacios y la fundación de otro espacio nuevo, un departamento de medios técnicos, hasta en el nombre, de Instituto Cinematográfico a Departamento de Medios Técnicos. El Departamento de Medios Técnicos además trabajó para los servicios de propaganda del gobierno, para la dictadura, que uno mira lo nuevo de los 60, mira aquello que dejó marca, aquello que nos parece que identifica la época, pero al mismo tiempo estaba un montón de gente que hacía lo que siempre había hecho o incluso que resistía activamente esta renovación. Entonces todo este tipo de cine de propaganda institucional
se hacía incluso dentro de la Universidad de la República, solo que uno asocia este espacio con esas otras cosas, ¿no? Recintos amplios y cómodos, la vida íntima como la colectiva se hace provechosa y agradable. No falta el confort y se crea allí una atmósfera de bienestar en los salones, biblioteca, salas de estar, etc. Nosotros vemos como la C3M como el proyecto cúlmine, ¿no?, de todo un proceso de consolidación de todo un sector del cine uruguayo en relación al cine político y al cine militante. Y sin embargo se fundó en noviembre del 69 y en septiembre del 70 fue el primer allanamiento. O sea, y en el 71 hay varios allanamientos. Estamos pensando, en el 71 se está registrando la campaña electoral, donde hay expectativas inclusive de cineastas del exterior que les piden a ellos de filmar, como, ¿no?, para poder registrar, al igual que en Chile, un posible triunfo de la izquierda en Uruguay. Y sin embargo, están medidas prontas de seguridad, allanamiento del local. Durante todo 1971 y principalmente ya en 1972, los locales de la Cinemateca del Tercer Mundo van a ser allanados y constantemente violentados, secuestrados sus equipos, sus películas, por parte de las autoridades policiales y militares. Y ya en 1962 la hostilidad hizo imposible que la Cinemateca del Tercer Mundo pueda seguir desarrollando sus actividades, ya no solo producir, sino incluso exhibir sus programaciones habituales. Muchos de los integrantes de la Cinemateca se van a ir al exilio y digamos, a partir de 1972 se puede decir que este ciclo de cine militante se cierra, más allá de que integrantes de la Cinemateca del Tercer Mundo en 1964 van a estrenar una película animada que se llamó En la selva hay mucho por hacer, pero ya no bajo el sello de la Cinemateca del Tercer Mundo. Cuando estábamos en la Cinemateca del Tercer Mundo, cae preso Walter Achugar y cuando sale me dice, vos conocés En la selva hay mucho por hacer. Digo, no. Era un libro que había editado Comunidad del Sur sobre un cuento de Mauricio Gatti que había hecho él cuando lo agarraron preso. Él hace un cuento a su hija, que tenía 3 años, explicando por qué estaba preso. Entonces crea esa alegoría de que los animales viven en la selva hasta que viene el cazador y se lo lleva al zoológico. La lechuza trabaja cuando salen las estrellas, con sus ojos bien abiertos y saltones. Ningún lugar del bosque tiene secretos para ella. Ella ve toditos los rincones. Papá y mamá foca trabajan en el mar. Y cuando descansan con la hijita foca les gusta estar en la orilla del agua mansa, para que todos tengan sus niditos, todos tienen que ayudar. Por eso los pajaritos, ramas y palos van a juntar. Se hizo íntegramente acá, en 35 milímetros color, en el laboratorio Roca, con la mesa de animación que había fabricado Roca, decíamos el viejo Roca, y al poco tiempo se destruyó el negativo. Se perdió la película y quedaron unas copias, dio como para verlo digitalizado en algún momento. Y sin que lo vean, llega a la selva un cazador que de la selva no entiende nada, ni le importa que nadie viva mejor. El cazador quiere llevar los animales al zoológico de la ciudad, sin importarle que los hijitos a los padres vayan a extrañar.
Juan Chavalgoiti nace en una familia de fotógrafos, funda la San José Film. En el 24, Chavalgoiti estrena su primer noticiero. Siempre a medio camino en esos orígenes entre el formato monográfico informativo, el relevamiento de actualidades, se exhibía antes de alguna función central de ficción, tenía el atractivo de ser el único lugar donde se podía ver al país en imágenes. ¿Por qué los militares optaron por los informativos para cine? Es una pregunta que es muy difícil de... No hay una respuesta definitiva, pero lo que uno ve es un proceso. Que en el 75, 76, 77, ellos van trabajando con los medios de comunicación, van produciendo información y a la vez se empiezan a preocupar por el problema del cine, que se expresa en la producción documental de la INAR de varios tipos de películas y también en los informativos para cine. ...18 de julio de 1830. Hace 150 años, el pueblo oriental se volcaba a la plaza para festejar el comienzo de su vida institucional. Aquel acontecimiento histórico se recuerda hoy con el mismo fervor patriótico que ha caracterizado por siempre al pueblo de este país.